¿Cómo vivían tus abuelos, tus bisabuelos? ¿Cómo se vivía en Bolivia en 1900, 1920, 1940? Hoy vamos a entrar en la máquina del tiempo, nos vamos a poner en los zapatos de la gente de esa época en Bolivia. ¿Querés que lo hagamos? Hagamos. Bueno, pensemos en el contexto. Una Bolivia que estaba muy desconectada entre sí, que cada región se manejaba por su cuenta, que campo y que ciudad estaban muy separados unos de otros, que tenían costumbres totalmente diferentes. Hay que pensar un poco a Bolivia en esa clave. Dicho esto, vamos a hablar un poquito en las distintas regiones de Bolivia, porque había muchísimas diferencias como hay hoy. Vamos a empezar. Bueno, vamos a viajar esa cabeza para Cochabamba, para esa ciudad que era muy distinta a como era la ciudad actual. Es una ciudad muy chiquita, muy parecida a la ciudad colonial. ¿Sí? Cochabamba es una ciudad que nació en la época de la colonia, por si los extranjeros no lo saben. Y también acá la situación variaba de región a región. Bueno, Cochabamba siempre fue una zona en la cual se tomó mucha chicha, ¿sí? Mucha bebida alcohólica en base a maíz. Y eso era muy especial en esta época. Vos me dirás, pero la chicha se toma desde siempre. Bueno, cambiaba de acuerdo a la región. La chicha se conseguía en las chicherías, ¿sí? Que a partir del comienzo del funcionamiento del capitalismo y del mercado empezaron a conseguirse en estos puestos. ¿Dónde se ubicaban estos puestos? Principalmente primero en el campo. En el campo es donde vos veías el negocito, ¿sí? Tenías la banderita blanca, bueno, se compra acá. Ahora bien, ¿qué pasó en esta época? En esta época fue cuando se fue expandiendo ese consumo, primero a la periferia de la ciudad, ¿sí? Ya no del campo, sino la periferia de la ciudad, que hoy ya no es tan periferia, sino que forma parte integralmente de la ciudad de Cochabamba. Y después, en el mismo casco urbano, se empezaron a ver chicherías por doquier, ¿sí? Entonces la gente era muy consumidora, ¿sí? Eso se producía para el consumo interno. Y vamos a ver algo muy impactante para esa época, que es que durante 1930 y el 50, Cochabamba tuvo casi un monocultivo, ¿sí? De maíz. Justamente, ¿por qué monocultivo de maíz? Con decirte que para procesar, para producir el maíz y hacer la chicha, necesitabas, por supuesto, leña, ¿sí? Que venía de toda la vegetación silvestre de la región cochabambina. Bueno, esa vegetación en esta época casi que se extinguió. Bueno, el crecimiento demográfico seguía siendo muy lento en esta región cochabambina, pero si el bebé del campo, el bebé rural, había sido concebido por obra y gracia de la chicha, y si el padre se lo había mandado a mudar, que pasaba muchísimo y pasa muchísimo, este bebé era llamado, era estigmatizado bajo el nombre de acá guaguita. Era guaguita de la chicha. Ahora, si vos eras mamá en esta situación, ¿qué apellido le ponías a los pibes? Porque el apellido del padre no, porque se había borrado. Entonces, en estos casos, las mamás la tenían clarísima. Iban al registro civil y le preguntaban eso, y ellas decían Quiroguita Cachu. Es decir, ponele Quiroguita. ¿Por qué Quiroga? Porque Quiroga era el apellido, es el apellido de una de las familias más renombradas de Cochabamba. Entonces quedaba muy bien que el apellido quede como el de esta familia de la alta sociedad. Pero bueno, si vos tenés el apellido Quiroga y sos cochabambino, lo más probable es que no seas descendiente de la alta sociedad. Bueno, ustedes saben, bueno, quizás los extranjeros no tanto, que Cochabamba era una ciudad colonial y para esta época conservaba un poco ese aspecto, esa fisonomía colonial. Tenía calles angostitas, tenía muchas casas en el casco central que eran esas de dos plantas, de dos pisos, y que tenían varios patios, ¿sí? Tenían varios patios, 2 o 3 patios, en los cuales vos podías encontrar durazno, podías encontrar cultivos de vid, ese tipo de cosas. Ahora, si vos comparás la ciudad de Cochabamba de esa época con la de ahora, era muy distinta poblacionalmente, era mucho más chica. Si vos pensás la ciudad en torno a la plaza 14 de septiembre, ¿viste la plaza 14 de septiembre? Bueno, era esa plaza con sus alrededores, ponerle más o menos 4 cuadras a la redonda, ¿sí? Tenía más o menos el aspecto colonial. Ahora bien, había muchos cambios en esa época, como pasaba en muchas ciudades del continente de Latinoamérica,
Y ahora estaban apareciendo los caminos, estaban apareciendo los autos, se estaban desarrollando, ¿sí? Aparte de los ferrocarriles, también tenían los autos y los colectivos, que era algo que iba a trastocar mucho la vida cotidiana de Cochabamba. Entonces, ¿qué pasó? Vino el Estado municipal, dijo, acá tenemos mucha congestión en el tránsito y tenemos que abrir un poco la calle, ¿sí? Tenemos que expropiar 2 metros de cada casa de la delantera. Entonces, ¿qué pasó? Las fachadas volaron. Pero siempre en Cochabamba hubo un gusto por esa arquitectura de la colonia o de principios del siglo XIX. Sin embargo, estaba penetrando mucho la nueva arquitectura europea, ¿sí? la neoclásica, ese tipo de arquitectura que terminó cambiando mucho la fisonomía de Cochabamba. ¿Por qué? Porque la ciudad iba a explotar poblacionalmente, entonces las construcciones no iban a ser viejas, no iban a ser coloniales. La mayoría de las construcciones iban a ser nuevas y iban a tener ese estilo. Entonces, si hoy caminas por Cochabamba, por el centro de Cochabamba, vas a encontrar también, además de lo otro, muchas construcciones de 1920, 30, 40, de ese estilo. Bueno, ahora si vos pensás lugares como Pando, Pando es completamente distinta, no solamente de relieve, ¿sí? Que no es una zona bayuna, sino que está mucho más ligada a lo selvático, al Amazonas, a ese tipo de cosas. Entonces la situación en Pando era completamente distinta, además de que había sido la última zona en explorar, la última zona en recorrer y en poblarse. Antes de que se llamara Pando, hasta 1938, se llamaba el Territorio Nacional de Colonias, ¿sí? Y estaba muy poco integrado al país. Si Bolivia, entre todos los departamentos, estaba poco integrada, imagínate Pando. Había quedado muy aislada, y si bien se la veía con buenos ojos económicamente, no se la integraba al país. Ahora, ¿por qué se la veía bien económicamente? Bueno, había quedado un recuerdo muy lindo, muy nostálgico de esa época en fines del siglo XIX, cuando hubo un auge, por ejemplo, de la goma elástica, ¿sí? Y también, además, había otras producciones, ¿sí? Tenías las castañas, tenías la madera preciosa. Bueno, justamente esta región había sido protagonista de la guerra del Acre contra Brasil. Bueno, el territorio quedó delimitado de la forma que está delimitado justamente a raíz de esta guerra, por lo menos en el norte de Bolivia. Ahora bien, estaba poco integrado el territorio, entonces no tenía caminos prácticamente. Si los caminos recién eran incipientes en la época, las carreteras, los ferrocarriles casi ni llegaban a esta zona, si bien estaban en otras partes de Bolivia, los caminos terrestres eran muy incipientes y también eran bastante frágiles y bastante precarios. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el camino, los caminos de la poca población que vivía en la zona? Bueno, más que nada los ríos y los arroyos, ¿sí? Las vías fluviales, los miles de kilómetros de vías fluviales que hay en la región de Pando, servían para esas embarcaciones tan precarias que tenían los lugareños. Había poca población y mucho era autogestión. El Estado tenía muy poca presencia en materia de salud, en materia de educación, y todo el manejo de ese tipo de cuestiones era con los conocimientos ancestrales, tanto a nivel educativo como a nivel salud. Entonces era muy poco integrada esa región en todo sentido. Y si pensamos, ¿recuerdan cuando hablamos del Estado abigarrado en uno de los videos, que era concepto de Zabaleta Mercado? Bueno, justamente acá también pasaba un poquito de esto, a pesar de que no tenía nada que ver con la región del altiplano. También eran poblaciones que vivían a su modo, porque nadie había intentado influir demasiado sobre ellas, más allá de las guerras nacionales, ese tipo de cosas. Pero realmente no había una asimilación a Bolivia, no había una identidad boliviana, por lo menos en esta época. Bueno, ahora vamos un poquito para el altiplano y vamos a ver la situación de vida, por ejemplo, en Oruro. Fíjate los poblados cercanos, los nombres que tenían: Paria, Soledad, Sepulturas, Panduro. No eran nombres muy alentadores para ir a vivir a la región, admitámoslo. Pero en ese momento Oruro tenía una situación y una dinámica que era realmente sorprendente si vemos justamente el nombre de estos pueblos, porque tenía un movimiento muy intenso para la época, a comparación del poblado de la época de la colonia, que era muy chiquito. Recordemos que tenía ferrocarriles, Oruro,
y que era zona primero de La Plata y después del estaño, que hubo mucha presencia del estaño, entonces los ferrocarriles tenían mucho sentido y tenían conexión con Chile, con el océano y el océano con Europa, y por ese motivo es que llegaron intensas poblaciones de alemanes, ¿sí? Y en menor cantidad también de italianos y de croatas. Entonces se había convertido en una ciudad con las limitaciones obviamente de Bolivia y de esa época. Era una ciudad que había traído cierta cantidad de inmigrantes y que tenía ciertos contactos con distintas regiones. Distinta, por supuesto, muy distinta, era el área rural de la zona de Oruro. Si pensamos en Oruro 1920-1930, realmente si vamos a la cultura, a la vida cotidiana, cómo se manejaban día a día tus abuelos y bisabuelos si eran de la zona de Oruro, estamos pensando en una región que no tenía un manejo muy diferenciado de la época de la colonia. Y incluso se conservaban muchas cuestiones culturales, que hasta hoy incluso se conservan, de la época precolombina también, especialmente en lo cultural, especialmente en lo religioso y en cómo se manejan con la naturaleza. Si hablamos de los chipayas, de los tahuas, de los muratos, de los jurus, estamos pensando, por supuesto, en Oruro, además de pensar en otras regiones, pero en Oruro estaban muy presentes. Ahora también, para la época, a pesar de esa situación que parecía ser quedada en el tiempo, que en realidad no es quedada en el tiempo, los cambios sucedían constantemente a pesar de no ser perceptibles, era un momento en el cual habían llegado los automóviles, ya lo habíamos dicho, en la zona de Cochabamba, y no solamente los automóviles como traslado, sino también como entretenimiento, como carrera, ¿sí? En ese momento las carreras de autos empezaron a ser muy palpables en la zona, en Oruro, ¿sí? Tanto carreras dentro o que cruzaran la ciudad, como carreras que tenían que ver con lugares más alejados de la zona urbana y cerca del área rural. Bueno, en 1940 tenías autos que eran Chevrolet y que recorrían esas regiones y que llegaban a los 110 km por hora. Sí, pensaba 110, pero bueno, sí, estamos en 1940, tampoco le pidas tanto a esos autos. Bueno, se me fue el tiempo y me quedó por contar todo lo que es La Paz, Santa Cruz, Tarija, Potosí, así que bueno, te espero en el próximo video, pero suscríbete así seguimos contando un poco de esto que está muy bueno. Ojalá yo hubiera vivido en 1930, aunque sea por un día, y poder conocer todo ese mundo. Ojo, no hay que romantizar ese mundo porque era muy distinto y era muy difícil de vivir para la mayoría de la gente. Pero decime si no está bueno poder conocer otra sociedad que la tuya y la sociedad quizás de tus abuelos o de tus bisabuelos, ¿sí? Así como es distinta una sociedad de otro país o de otra región del mundo, también era otra sociedad esa que vivía en otra época de la historia. Dicen que la persona que lee de historia y que conoce de historia no está conociendo solamente su propia vida, sino muchas vidas. Así que bueno, vamos para la próxima. Te espero. Un abrazo grandote, besote en la frente y seguimos en contacto.